Buenos días, familia, ¿cómo has estado? Espero que todos bien. Y bueno, pues si estás observando este video, estás viéndolo, espero que también sea de edificación para ti y espero que también sea de edificación para mí. Pues de aquí aprendemos lo que Jesucristo quiere que hagamos, ¿verdad? Y estamos viendo, te recuerdo que estamos leyendo el Evangelio de Marcos y aprendiendo de él, pues para nuestra vida diaria, lo que Dios espera que hagamos nosotros después de casi 2000 años, un poquito más, y no ha cambiado nada, ¿verdad? Solamente las culturas, quizá los tiempos, pero la palabra de Dios permanece para siempre, dice la palabra de Dios. Y estos datos que Marcos nos deja aquí, pues no son solamente para entretenernos, como lo hemos estado diciendo, sino que esto es el testimonio de Marcos acerca de quién es Jesucristo. Es Jesucristo, Dios, a quien tú y yo honramos, a quien tú y yo obedecemos, a quien tú y yo decimos que seguimos. Entonces, o probablemente lo contrario, ¿verdad? Y por eso deja reflejado también las evidencias de los fariseos y los escribas que externamente parecían que eran personas muy decentes, personas muy dedicadas a Dios, pero internamente su corazón estaba lejos de Dios. Y bueno, pues aquí vemos también eh, lo que, cómo es Jesús, cómo son sus discípulos, perdón, y es por eso que seguimos leyendo a través del Evangelio de Marcos. ¿Quién es Jesucristo? Lo presenta a él como el siervo de Dios. Y en sus características humanas, pues él está limitado, ¿verdad? Pero con el poder del Espíritu Santo él hace obras impresionantes como la que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a orar y le demos gracias a Dios por este día. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por esta nación, por la cual rogamos, Señor, que tú en tu misericordia, pues, por amor de tu nombre, concedas a esta nación el enderezarse, Señor, el venir a la justicia, regresar a la justicia, buscando honrarte más que solamente a un pequeño grupo de personas, o aunque fuera muy grande, o que los líderes busquen su propia eh, beneficio, Señor, pues que sea beneficio para, primeramente, tu nombre, gloria a tu nombre y, pues sí, beneficio para la nación. Entonces, concede sabiduría a nuestros líderes, Señor, y te rogamos por, en general, la gente que vive en esta nación, para que su corazón no camine lejos de ti, Señor. Y bueno, pues, como hemos visto que pasa. Y durante esta mañana, pues te rogamos, Señor, que pues tú veas también nuestras necesidades, como lo vemos hoy en el texto, que sabiendo que nuestra fe, cuando dudamos, cuando tenemos pánico, Señor, pues nos alejamos y queremos claudicar. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a vivir de acuerdo a tus estándares. Ayúdanos a pasar tiempo contigo, como lo muestras en el texto, Señor, que nos has dejado ejemplo. Gracias, bendito Señor, por tu amor y tu misericordia. Rogamos por cada miembro de la iglesia, Señor, en español, pero también de aquellas personas a quienes tú quieras unir. Ayúdanos a alcanzarle, Señor, durante este tiempo pandémico en el que pues es difícil practicar, Señor, la relación personal. Ayúdanos a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vivimos un tiempo político difícil. Aparentemente tengo la idea de que el señor Biden pues ya es presidente. Bueno, todavía no toma el poder, pero ganó la candidatura. Todavía se sigue ahí dudando un poco. Pero quien quiera que haya ganado, pues nosotros tenemos un deber delante de Dios, que es honrar al rey, quien quiera que sea, ¿verdad? Y bueno, pues honrarlo pues indica también nuestras palabras, nuestros pensamientos. En general, todos pedimos un líder ideal, un líder que nos guíe, un líder que provea, ¿verdad?, para la nación. Y si tuviéramos la capacidad de encontrar ese líder, pues lo encontraríamos en una persona como la del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Así como la gente en Jerusalén se dio cuenta, según el Evangelio de Juan, se dio cuenta de que Jesús tenía el poder para alimentarles de la nada,
pues dijeron, ¿quién más, verdad? Tiene poder para sanar nuestras heridas, tiene poder para sanar nuestras enfermedades, para resucitar nuestros muertos, tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre el mundo espiritual y nos puede alimentar. Oye, pues este es el profeta que Moisés había prometido, que, bueno, Moisés había prometido, no necesariamente Moisés, pero Dios a través de Moisés, y querían hacerle rey. Vamos a Marcos 6, del versículo 45 al 52, y es lo que conocemos cuando Jesús camina sobre el mar. Pero Marcos está dando detalles, ¿verdad? Hasta este punto, recordemos que los discípulos habían regresado de su gira, ¿verdad? Se reunieron con Jesucristo y le dan detalles de todo lo que hicieron y dijeron. Entonces Jesús los toma aparte y le dicen, vamos hacia una región desierta. En el video anterior dije que se habían dirigido hacia Bethsaida. No necesariamente llegaron a Bethsaida, pero se dirigieron hacia ese lugar. Y alrededor de Bethsaida se hicieron muchos milagros, ¿verdad? Entonces, el texto más adelante nos dice que Jesús, aquí en el 45, le dice que los manda delante de él para que fueran hacia Bethsaida. Entonces nos dice que no estaban en Bethsaida, pero quizá en algún lugar entre Capernaum y Bethsaida. Entonces vamos al texto para que no me pierda y seguimos la narración de Marcos. Nos dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Recordemos que la multitud eran de 25,000 personas. Y me puse a hacer un cálculo ahí, mafufo, por decirlo así. Revisé cuál es la capacidad del estadio de los Seahawks, ¿verdad? Y CenturyLink Field, y es de 67,000 personas. Entonces hablamos de aquí de un tercio de ese número, ¿verdad? En el que Jesús está despidiéndolos después de haberles sentado, después de haberles alimentado, alrededor de 25,000 personas. Entonces era un número considerable, sin edecanes, sin nada, ¿verdad? Los está despidiendo, pone a sus discípulos en una barca y los manda adelante, mientras él despide a la multitud. Y todo esto vemos en Juan, nos dice, porque le querían hacer rey. Entonces Jesús cuando se da cuenta de que lo quieren hacer rey por motivos diferentes a los de su padre, ¿verdad? Los despide y él se retira. Y nos dice aquí, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y eso es algo que debemos aprender nosotros, ¿verdad? Después de un día ajetreado, de un día o un día pesado de trabajo, pues tenemos excusas y no queremos hacer otra cosa, yo principalmente, ¿verdad? Y aquí hay un ejemplo importante después de cómo usar nuestros recursos, nuestra fuerza, nuestro tiempo. Despide a la multitud, se fue a orar al monte solo. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Entonces aquí nos da Marcos el detalle, ¿verdad? ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaba Jesucristo? Y las condiciones, las circunstancias que sucedían. Y viéndoles remar con gran fatiga, toma en cuenta la distancia entre Jesús y sus discípulos, toma en cuenta que había obscuridad, según Juan, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Aquí vemos también que se había levantado una tempestad, y sabemos que en Galilea era una región típica, ¿verdad? Que vientos de la nada podían surgir así, por las características de la región. Entonces, en la noche vino, el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Esto significa alrededor de entre las 3 y las 6, lo que significa la cuarta vigilia. Pero la palabra dice cerca de la cuarta vigilia. Entonces, yo concluyo que si la cuarta vigilia era entre las 3 y las 6 de la mañana, para mí eran como 2:45, 2:30 de la mañana, ¿verdad? En la que Jesús los observa en la oscuridad, en medio de la tormenta,
eh, pues las olas, dice Juan, que parecía que destruían la barca. Entonces, ellos, versículo 48, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y hablamos de discípulos aquí, ¿verdad? Todavía estos jóvenes no pueden entender lo que ha pasado y no pueden entender todavía a cierta manera, a grandes rasgos, quién es Jesucristo. Entonces, esperan un Mesías, pero todavía tratan de entender que este Mesías va más allá de su entendimiento. Entonces, en general, un resumen, hasta aquí lo que Marcos nos ha dicho, así te lo pongo rápido. Es una lista larga de lo que Marcos nos ha estado diciendo. Entonces, hasta este punto lo que ha sucedido en la narración de Marcos nos dice que Juan el Bautista así inició su evangelio, ¿verdad? Que Jesús es el evangelio de Jesucristo, y nos empiezan a decir que antes de que, cómo empezó el ministerio de Jesús. Y todo vino a través de Juan el Bautista, que predicaba el arrepentimiento para estar listos para recibir a su Mesías. Entonces es Jesús llevado al desierto por el Espíritu Santo, tentado por Satanás durante 40 días y noches. Y ahí, después de este tiempo, Jesús inicia su ministerio en Galilea, ahí alrededor de cuando Juan el Bautista había sido encarcelado. Jesús enseña en Capernaum y demuestra su poder sobre el reino espiritual. Jesús sana a la suegra de Pedro junto con otros muchos. Jesús entonces expulsa a muchos demonios, ¿verdad? Y sigue sanando más personas. Perdón. Jesús entonces se separa para pasar tiempo orando, ¿verdad? Y es algo que hacía muy seguido. Se inicia se nos da la primera gira en Galilea, ¿verdad? Predicando y expulsando demonios. Jesús sana a un leproso que había venido a él, ¿verdad? Jesús cura a un paralítico mientras él estaba predicando dentro de una casa, la casa que probablemente él estaba habitando. Ahí tuvo un argumento fuerte con los fariseos, ¿verdad?, acerca de su identidad. Jesús se dirige al mar nuevamente y encuentra a Leví. Ese es el llamado de Mateo, a Leví. Jesús entonces es invitado a su casa, ¿verdad?, y come con sus discípulos y comía con recaudadores de impuestos y otra clase de pecadores. Y ahí es donde tiene Jesús otro argumento fuerte con los fariseos. Entonces Jesús es confrontado por los fariseos en un día de reposo, ¿verdad?, en el que Jesús predicaba y sanaba. Y les dice que Jesús es el Señor del día de reposo, entonces no hay pretextos. Jesús sana también en ese momento a un hombre con una mano seca, ¿verdad?, en día de reposo. Este incidente mueve a los líderes religiosos a tramar la muerte de Jesús, lo cual hace que Jesús se retire al mar junto con sus discípulos para seguir ministrando a estas grandes multitudes que vemos a través de todo el texto de Marcos, que le seguían y le seguían. Y no eran multitudes así como la que vemos en las películas, que tenía mucho espacio para caminar y todo. Aquí lo que el texto nos dice es que le apretujaban a tal punto porque todos querían tocarle. Sabían, la fama de Jesús se había extendido a tal punto, la fama en el sentido de que tenía la capacidad de curar todas esas enfermedades que la gente no podía deshacerse, ¿verdad? Tenía la capacidad de liberar gente poseída por demonios, que no nada que ver con lo de las películas que vemos todos los días. Bueno, yo no las veo, ¿verdad? Me refiero que están en boga en Hollywood o del género que tú quieras, ¿verdad? Se muestran un tanto cercano a la realidad, pero a veces no como lo que la Biblia nos describe que son capaces de hacer, como el endemoniado gadareno, ¿verdad?, quien era torturado cada día por 6,000 espíritus, terrible. Entonces Jesús se retira al mar junto con sus discípulos, y todas estas multitudes le seguían de toda la región de Galilea, de Iturea, de Sidón, de Tiro, de toda la región norte, y algunas personas de Jerusalén. Entonces
cantidad de personas eran impresionante. Y en nuestro texto el día de hoy vemos que eran muchos, ¿verdad? A los que Jesús despidió. Y durante todo este proceso de sacar demonios, pues los demonios reconocían quién era Jesús, pero Jesús los reprendía, les callaba para que no revelaran su identidad a los hombres. Es nuestra responsabilidad reconocer quién es Jesucristo. Y ellos lo saben, ellos saben quién es Jesús. En fin, en nuestro texto, ¿verdad? Hace Jesús que sus discípulos suban en la barca. Y la razón nuevamente la vemos en Juan 6:15. Juan 6:15 nos dice: aquellos hombres entonces, los hombres a que Marcos nos está refiriendo, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, según Deuteronomio 18:15, porque ahí es Dios prometiendo un profeta que hable de sus palabras, ¿verdad? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse, esto es en Juan 6:15, apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo, sin nadie. Sus discípulos puso en la barca y los manda adelante a Bethsaida. Entonces la gente le deseaba coronar por razones políticas, ¿verdad? Porque podía proveer comida, podría sanarles, podía resucitar sus muertos, obviamente pelear en contra de Satanás mismo, ¿verdad? ¿Qué clase de líder no? Si tu líder político puede hacer esto, pues ese es el líder que tú quieres que reine, ¿verdad? Lo quieres hacer presidente, lo quieres hacer rey. Entonces este era un candidato político ideal. Aún sus discípulos estaban de acuerdo con el pueblo. Sí, este es el mero mero. Entonces Jesús pone a sus discípulos y los manda adelante a Bethsaida, ¿verdad? Juan dice que terminaron desembarcando en Capernaum, bueno, que se dirigían hacia Capernaum. Marcos nos dice que se encontraban en medio del mar, pero te recuerdo, es una tormenta la que se está levantando en medio de la oscuridad. No hay luz, me imagino, porque Juan dice está oscuro. Entonces es un caos nocturno y cualquiera puede desorientarse completamente, aún expertos pescadores. Tenían que remar en contra de la corriente, en contra de las olas, en contra del viento, en la oscuridad. Obviamente te desorientas. Entonces, pues en lugar de irse hacia Bethsaida, se fueron hacia el otro lado, ¿verdad? A Capernaum. Entonces, mientras Jesús despedía a la multitud, nuevamente, te repito, alrededor de 25,000 personas, solo, ¿verdad? Me imagino también que había señoras, viejitas, ¿verdad? Que se acercaban a Jesús y lo besaban. Entonces, quizá le habrá tomado a Jesús un poco de tiempo de decirle a la gente: gracias por venir, nos vemos otro día y váyanse a sus casas antes de que la noche les caiga por completo, o vayan y encuentren hospedaje en otros lugares. Entonces los estaba despidiendo, ¿verdad? Tomó un poco de tiempo. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Eso es importante, ¿verdad? Un día de trabajo fuerte, un día de mucho labor, y sin pretexto se dedica a pasar tiempo con su padre, ¿verdad? Y es algo que a ti y a mí quizá nos hace falta. Pasar tiempo a solas, separarse completamente desconectarse del mundo, apagar el televisor, o si no se puede apagar el televisor, salir, ¿verdad? Y pasar un tiempo a solas con Dios. Entonces, él despidió a la multitud, y después de despedirse, se fue a monte a orar. Aquí debemos entender que toda la parte yo nunca he estado ahí, según la información que encontré, la parte este del mar de Galilea, toda esa región es montañosa y tiene cuestas muy empinadas, y vemos ejemplos, como por ejemplo los cerdos a los que entraron estos 6,000 demonios que dominaban a 2 hombres, pues se ahogaron, ¿verdad? Se despeñaron completamente. Entonces vemos, es un ejemplo de cómo es la región del lado este del mar de Galilea. Es montañosa, con cuestas muy empinadas, pero estas cuestas llevan a una meseta.
Entonces era una parte en la que probablemente Jesús subió a orar. Y nuevamente te digo, es un ejemplo de cómo podemos nosotros apartarnos de nuestro diario andar para pasar tiempo con Él. Entonces al anochecer, Juan nos dice que era ya oscuro. Juan 6:17, la barca estaba en medio del mar. Y ahí es donde a veces tú y yo nos encontramos en dificultades, pues haciendo lo que sabemos hacer, ¿verdad? Estos hombres eran pescadores, sabían remar, sabían estar en el mar, sabían que los vientos podrían suceder en cualquier momento, y bueno, pues no iban muy lejos, no iban muy lejos, entonces quizá pensaron que podían llegar a tiempo, pero Jesús se quedó solo en tierra. Entonces había cierta distancia entre los dos. Según Marcos nos dice que estaba en el medio del mar, ¿verdad? Por falta de tiempo no indagué más si a la mitad del mar es una referencia literal a que estaba en el medio o se refiere solamente a la profundidad en la que se encontraban. Pero la verdad es que Juan nos dice que cuando habían remado entre 25 y 30 estadios, ¿verdad? Lo que equivale a alrededor de 4.5, 5.4 kilómetros, las dos referencias que hace Juan, 25 y 30, ¿verdad? Estadios, pues ya se habían fatigado. Para darnos una idea, los que vivimos en esta región donde yo estoy, para atravesar de Kingston a Edmonds, ¿verdad? Usando el sistema de ferry Seattle, Edmonds, ¿verdad? Son como 8.2 kilómetros, es decir, 5 millas y media. Entonces no es tan lejos. Si lo haces remando, pues quizás sí cueste un poquito de trabajo. Y si lo haces en medio de la noche con nada de luz, todavía un poco más. Y si hay olas, ¿verdad? Y el viento es en contra, pues eso ya sería algo casi misión imposible, porque tú puedes seguir remando, remando y remando y nunca llegas a ninguna parte. Y ahí es donde los ve él, en el versículo 48, los ve remar fatigados. Y a veces también tú y yo en nuestras vidas estamos viviendo en una situación en la que pareciera que no vamos a ninguna parte, que remamos y remamos y remamos, y sí, pues ponemos todo de nuestra parte, sabemos, usamos todo lo que tenemos, y ya nos fatigamos, queremos claudicar, la vida se ve difícil, las situaciones van más allá de nuestras capacidades. Y bueno, pues es donde Jesús en su compasión observa. Recuerda, Él está solo en un monte y estos hombres están a la mitad del mar completamente perdidos por causa de las condiciones climáticas. Pero el texto nos dice, en el 48, dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, ¿verdad? No dice en la cuarta vigilia. Si los datos son correctos, que yo tengo, te recuerdo, la vigilia sería entre las 3 y las 6 de la mañana, pero no dice que eran ni las 3, ni las 4, ni las 5, ni las 6, sino cerca de esas horas, de ese periodo de tiempo, por lo cual yo concluyo, esta es mi opinión personal, que eran como las 2:30, 2:45 de la mañana. Los ve remar en contra, ¿verdad? Y pues aprovecha la oportunidad de los problemas, ¿verdad? Para enseñarles a sus discípulos quién es Él. Él aprovecha nuestros problemas para enseñarnos quién es Él. Y tú y yo a veces perdemos de vista quién es Jesús y confundimos las cosas. ¿Por qué? Porque aquí dice que vino a ellos andando sobre el mar. Y aquí, en este sentido, recuerda, hay un oleaje. Jesús va, pues no peleándose con las olas, sino simplemente va atravesando, ¿verdad? El mar, caminando tranquilo, tomándose su tiempo. Porque el tiempo verbal en el que está escrito este texto
sugiere que era un progreso firme, ¿verdad? Sin impedimento por parte de las olas. Entonces seguía caminando. Entonces, era una distancia de 3 millas, ¿verdad? 5.4 kilómetros. Entonces era una buena cantidad de... era una buena distancia para caminar. Pero pues no es cualquier persona la que está caminando sobre el agua. Al final del texto Juan nos dice que después de que Jesús sube a la barca, ellos llegaron instantáneamente o instantáneamente a donde tenían que llegar. Otro de los milagros que Jesús hizo, ¿verdad? Que se nos pueden pasar de vista por ahí. Entonces, si él tenía esa capacidad en su humanidad de poderse mover de esa manera, bueno, pues del monte a donde estaban los discípulos, pues quizá no le tomó mucho tiempo, quizá se tomó su tiempo, ¿verdad? Según su voluntad. El punto es que el texto nos dice que quería pasarles de largo. ¿Cuántas cosas más Jesús no pudo haber hecho en su vida restringida como humano, verdad? Todo esto sabemos que proviene del poder del Espíritu Santo, pero pudo haber hecho muchas otras cosas. Se restringía con el propósito de probar su deidad y de también al mismo tiempo su humanidad. Entonces sí, Jesús ve el apuro de ellos y va a ellos. Ese es el punto que tenemos también nosotros, que Jesús ve nuestros apuros también y es Él quien inicia la relación, es Él quien se acerca a nosotros, nos extiende la mano para ayudarnos. Entonces es Dios quien inicia ese rescate. Pero al mismo tiempo quería pasarles, ¿verdad? Entonces quizá probando su fe, quizá viendo en qué posición estaba su corazón, su mente, ¿verdad? Quiere pasar de largo, entonces, pero a cierta distancia donde ellos puedan verlo. En otros pasajes, una mejor traducción de este texto, ¿verdad? De que quería pasarles de largo, según mi versión de la Reina de las Américas, dice, quería adelantárseles en la Reina Valera, significaría que deseaba llegar junto a ellos. Entonces, quizá a cierta distancia para que ellos pudieran verlo. Pero la reacción es interesante. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Aquí vemos este grupo de personas que recién acaban de llegar con la capacidad que Dios les dio, la autoridad que Dios les dio sobre los demonios, de echarlos fuera. Pero en este momento se olvidan de todo y piensan que Jesús es un fantasma. Que era casi imposible que alguien estuviera caminando sobre el agua. Entonces para ellos, para mí, habría sido lógico decir, ¿qué es eso? No entiendo, ¿verdad? Todavía ellos están en este punto meditando lo que pasó hace unos momentos, ¿verdad? Para ellos, ¿cómo fue que de de 3 panes y 2 peces se alimentaron 25,000 personas? Para ellos, quizá ellos no trataban de entender. La palabra nos dice al final en el 52 que sus corazones estaban endurecidos. Y a veces a ti y a mí nos pasa lo mismo. Nuestros corazones hasta cierto punto han pasado tiempo en la palabra de Dios, has pasado tiempo siendo religioso, que no te sugiero eso, ¿verdad? Sino que establezcamos una relación verdadera con Dios a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de los recursos que vemos aquí en Marcos que Jesús nos ha provisto. Entonces, había dudas y tú y yo tenemos dudas. Dudamos de las capacidades de nuestro Señor por las circunstancias y nos alejamos de Él. Nos espantamos cuando las cosas no son lo que son y lo malentendemos, ¿verdad? Entonces pensaron que era un fantasma y gritaron. Estos hombres valientes, pescadores, a quienes Jesús capacitó para sacar demonios, gritan de pánico. Están completamente, sus emociones completamente fuera de control. Y dice el texto que todos le veían. Entonces no era de que algunos pensaran una cosa y otras otra. Todos los que estaban en el bote, todos los discípulos pudieron ver que caminaba sobre el agua. Y no era un agua tranquila, era un agua
con un oleaje violento. Y todos se turbaron, ¿verdad? La palabra turbar, déjame ver si debía haberme memorizado todo esto, te digo. A veces poco tiempo para mí, ¿verdad? No puedo hacer todo. No es pretexto, pero en fin. El verbo turbar aquí es un verbo transitivo y significa alterar el estado o el curso normal de una cosa o el ánimo de una persona, confundiéndola a tal punto de hasta dejarla sin saber qué hacer ni qué decir. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí, ¿verdad? Se turbaron, no pudieron decir absolutamente nada, su mente quedó bloqueada y lo único que pudieron hacer es gritar. Tú y yo lo habríamos hecho, yo lo habría hecho. Bueno, cuando estoy en pánico, no puedo gritar, se me cierra la garganta y lo único que sale es un ruido extraño, y no pasa nada. Me imagino que ahí, si yo hubiera estado en esa posición, eso es lo que yo habría hecho, ¿verdad? Sin saber qué hacer. Tengo una tormenta alrededor, hay un oleaje que está destruyendo el bote, estamos remando lo mejor que podemos, pensamos que vamos a morir. Te recuerdo que no es la primera vez que se encuentra en una posición así, pero la primera vez que Marcos nos narra que ellos estaban en algo así, Jesús estaba en el bote. En esta ocasión Jesús no estaba en el bote, no habría nadie que les rescatara. Según humanamente pensándolo, no habría nadie que los pudiera rescatar. Entonces Jesús se acerca y les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y cuando dice yo soy, no se refiere solamente, hey, soy Óscar, o hey, soy fulano, sino que se refiere a Dios como lo vemos en el Antiguo Testamento, el yo soy, ¿verdad? Los discípulos no lo reconocieron completamente, y así a ti, a mí nos pasa. Imagínate si Jesús se aparece en toda su gloria en ese momento. Si ellos lo que vieron fue un humano caminando sobre el agua, ¿verdad? Imagínate si viéramos a Dios completamente. Por ejemplo, Isaías, cuando él vio la presencia de Dios, dice en Isaías 6:5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En Isaías 6:5. Deuteronomio 5:22 al 33. El pueblo en general hablaba, veía a Dios, ¿verdad? Si lo lees ese texto, Deuteronomio 5, del 22 al 33, habla del terror del pueblo que al ver a Dios y al oír a Dios, ¿verdad? Que estaba en la oscuridad y de estos truenos y humo que salía del monte, le pidieron a Moisés que Dios dejara de hablar, que fuera Moisés su vocero y que Moisés les hablara en el nombre de Dios, porque no podían tolerar la presencia de Dios. Y aquí vemos a Jesús caminando sobre el mar y los discípulos pues completamente turbados, ¿verdad? Lo que dije, alterado su ánimo a tal punto de confusión, a tal punto de aturdimiento que no sabían qué hacer. No podían decir absolutamente nada. Entonces, él habló con ellos y les dice: tened ánimo. Y estas palabras siempre aparecen en los evangelios en situaciones de temor y aprensión. Y es tener ánimo con el que Dios nos anima el día de hoy. Si tu situación el día de hoy es difícil y pareciera que no tiene solución, ten ánimo, acércate a Dios. Deja que Él se acerque a ti, déjalo que Él suba a tu bote, como lo vemos aquí, ¿verdad? Juan dice que ellos le aceptaron en el bote, no lo rechazaron como diciendo: no, es un fantasma, no, ni te me acerques porque te agarro con el remo, no, sino que lo reconocieron finalmente después de que Jesús les dice: tened ánimo, yo soy, ¿verdad? No temáis. Le reconocen finalmente y le dejan subir al bote. Entonces, tú y yo debemos aprender a escuchar la voz de nuestro Señor cuando estamos completamente aturdidos por las situaciones, los problemas, por las dudas, por nuestro pecado. Dejemos que Jesús se acerque a nosotros, dejémosle subir con nosotros, dejémosle estar con nosotros para que Él sea quien controle la situación. Entonces,
el texto nos sigue diciendo, y subió a ellos en la barca, y al instante, dice aquí, y se calmó el viento. Todo se hizo paz. Entonces se asombraron ellos en gran manera, y se maravillaban, porque ¿de dónde saliste? En medio de la oscuridad, el oleaje, la barca rompiéndose, y todo se calma de repente. Todo es calma. Y así es con nuestras vidas. Déjale subir al bote, y a su tiempo él calmará las olas. Cuando dice yo soy, ¿verdad? Es como cuando Dios le responde a Moisés, yo soy el que soy. Y le dijo a Moisés en Éxodo 3, 14 al 15, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, lo cual los discípulos probablemente ya sabían también, ¿verdad? Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, yo soy, con el que se me recordará por todos los siglos. Y aquí yo pienso que ellos debían recordar que cuando Jesús dice yo soy, ellos debieron haberle identificado inmediatamente como Dios. Sin embargo, todavía había dudas. El texto nos dice que Jesús les dice, no temáis. Es una orden de ser valiente. Es una orden para ti, es una orden para mí. Josué 1:8 nos dice, ¿verdad? Ser valientes para hacer su voluntad. Y subió con ellos a la barca. Entonces, la primera vez, o algunas semanas o meses anterior, ¿verdad? En Marcos 4:39, Jesús estaba con ellos en la barca. Se levanta una tormenta y estaban ahí en ese momento con Jesús, pero aquí estaban solos. Y es donde Jesús les da ese ánimo. Entonces el viento se calma y vemos que Jesús no dijo nada. Simplemente sube al bote y el viento se calma. Entonces te recuerdo que en el otro evento milagroso, en ese momento que podemos pasar por alto, nos dice Juan que llegaron a su destino instantáneamente después de que Jesús entrara en la barca. ¿Cómo llegaron desde ahí, de estar casi en medio del mar, o donde Jesús los haya encontrado, hasta su destino? Entonces, aquí veo varias cosas. Que Jesús puede ver en la oscuridad, a gran distancia, en medio de la tormenta, ¿verdad? No hay quien le impida ver el problema en el que se encuentran sus discípulos, sus hijos. Y lo mismo hace para ti y para mí en este día. El hecho de que Él esté en el cielo y tú y yo estemos aquí en la tierra no hace imposible que Él nos pueda ver. No es imposible que tus problemas no importen para Él. Lo que pasa es que cuando lo vemos al revés, de aquí hacia el cielo, vemos que no vemos nada. Y pareciera demasiado para nosotros y nos confundimos entre las filosofías y las psicologías y la ciencia y todo lo que pensamos que debería de ser, no es, ¿verdad? Nos confundimos y cuando Jesús se manifiesta, entonces no entendemos. Cuando vemos a través de la palabra de Dios, quién es Jesús, ¿verdad? La calma vendrá. Entonces, asegúrate de que estás en la palabra de Dios, porque Jesús dice que su palabra es la vida que necesitamos. Sus palabras son vida, y es la comida que necesitamos comer. Separados de Él, nada podremos hacer. Entonces, otro detalle importante que pienso yo que es importante, es posible que de esa manera en que Jesús entra a la barca y llegan instantáneamente a su destino, cuando Jesús aparezca en su segundo retorno, ¿verdad? Para no confundirte, el rapto y la segunda venida son dos eventos distintos, ¿verdad? El rapto es para la iglesia, la segunda venida es para la nación de Israel. Y ese es otro tema que un poco más largo de lo que yo estoy diciendo aquí. La cuestión es que cuando Jesús venga por su iglesia, probablemente también tú y yo seamos reunidos en la misma manera en que ellos fueron movidos desde la situación en la que estaban a su destino, en el aire.
nosotros nos reuniremos en el aire con Jesús. Y ellos estaban asombrados, ¿verdad? A gran manera, porque todavía no habían entendido lo de los panes. Entonces se perdieron quizá el hecho de que había calma en ese momento, se perdieron el hecho de que fueron transportados inmediatamente, al menos en ese instante, porque por algo lo registraron, ¿verdad? Aquí en los textos. Y a veces que a ti y a mí nos pasa así, nos perdemos de lo que Dios hace a nuestro alrededor, porque todavía estamos abrumados con otros asuntos. ¿Cómo es posible que se puedan alimentar a 25,000 personas con 3 panes y 2 peces? Entonces, así nos deja Dios en sus acciones, pensando, meditando, ¿qué fue lo que pasó? A este punto están asombrados del poder de Jesús. Y sin embargo, el texto nos dice que su mente estaba embotada, o lo que dice el texto aquí, sus corazones endurecidos. Y a veces que nos pasa así a ti y a mí, ¿verdad? Dios trabajando, Dios entrenándonos, usando las situaciones para moldearnos, y todavía no entendemos lo que pasa. Nuestro corazón se hace duro y duro y duro, cuando debería ser más flexible, más cercano a Dios, más sencillo, más humilde. Y se endurece nuestro corazón, dudamos, tenemos nuestras dudas. Entonces Jesús esperaría en ese momento que ya habían entendido el mensaje, ¿verdad? Cuando alimentó a esa multitud de 25,000, que Él es Dios. Él esperaría que ya lo hubieran entendido. Aparentemente no. Entonces este embotamiento de su corazón o endurecimiento pues indica que voluntariamente se negaban a aceptar quién era Jesús y quién era su enseñanza. Embotar pues es un verbo transitivo, que es quitar la percepción o actividad a los sentidos, a la voluntad o a otra facultad. Quitar la agudeza o la punta o el filo de un arma de un instrumento cortante. O sea, embotado. Entonces no corta. Perder la percepción de los sentidos en general. Entonces perdieron esa percepción completamente de quién es Jesús. Y eso es algo que a ti y a mí nos puede pasar cuando las circunstancias se ponen difíciles. Nuestro corazón se puede embotar. En general, vemos aquí a través del texto que Jesús tiene poder para ver a través de circunstancias que tú y yo no controlamos. Y en nuestra vida así es. Vemos que tiene compasión y nos ayuda, pero no nos resuelve todo al instante. Usa las situaciones para entrenarnos, para que nuestra fe crezca. Y a su tiempo Él nos ayuda. Y Él resuelve las cosas que tú y yo no podemos. Pone calma a la situación. Entonces nos dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces tengamos ánimo, no sé cuál sea tu situación, si es económica, social, no sé si es de salud. Ten ánimo, deja que Jesús suba a tu bote, que Jesús entre en tu vida, que Jesús tome control de lo que tú no puedes tomar control. Entonces no temas, ten ánimo. Jesús está contigo. Que Dios te bendiga y que el Señor te siga enseñando, que nos siga enseñando para que nuestros corazones no se endurezcan. Que el Señor te bendiga y que tengas muy bonita semana.